Hace aproximadamente 6 años, mi madre cruzaba la avenida Eloy Alfaro por el paso cebra y en el semáforo correcto y un auto la atropelló. Afortunadamente, solo se fracturó la muñeca. Comúnmente, mi madre realiza sus actividades diarias por el barrio y la ciudad sin auto. Y muchas veces se ha caído debido a las veredas rotas y otras ha esperado buses que nunca le paran. Como si la ciudad no la entendiera o no estuviera hecha para ella. ¿Y ustedes cuántas veces han sentido que la ciudad no fue hecha para ustedes? En Quito, como en otras ciudades, la planificación se la ha pensado desde arriba, en función de la eficiencia. Entonces, en el contexto actual es urgente abrir una nueva conversación sobre nuestras ciudades, una conversación mucho más próxima y más cotidiana, pero sin generalizarla y dentro de su propio tiempo y espacio. Y en esa cotidianidad nace esta idea, y la puse a prueba con mis estudiantes de pregrado. Queríamos entender la unidad más pequeña, entender el barrio, entender si sus pequeñas centralidades donde ocurre la vida diaria funcionan como sistemas conectados o son fragmentos aislados. Para ello, analizamos datos normativos, censales y corrimos indicadores sumamente interesantes, pero también y principalmente observamos cómo la gente habita esos espacios y descubrimos que planificar sin pensar en el tiempo, no desde el reloj, sino desde la temporalidad histórica que genera identidad y pertenencia, puede producir destellos de éxito o graves incoherencias. Vivimos en función del tiempo, siempre estamos pensando en el tiempo, por nuestra rutina, nuestro trabajo, nuestros objetivos, nuestras vidas. Muchas cosas se miden y sincronizan a través del tiempo. Y seguro muchas veces se han preguntado si alcanzan a hacer todo a tiempo. Argumentados en la eficiencia, desde la primera revolución industrial, nos organizamos en horas de movilidad y trabajo. Y asociamos al tiempo con un recurso económico. Y creemos que el tiempo es dinero. Pero el tiempo construye historia, genera un pasado, un presente y un futuro. En la década de los 50, la psiquiatría, con el fin de tratar a los pacientes no desde la terapia tradicional, sino desde el miedo, experimentaron con la terapia de shock. El fin era ingresar en la mente de los individuos y perturbar sus viejos patrones de comportamiento, borrar su memoria, hacer lo que Aristóteles denominaba una tabla rasa, e implantar un nuevo y mejor comportamiento. Pero lo que se obtuvieron fueron mentes en ruinas, imposibles de implantar algo nuevo. En nuestras ciudades vemos edificios, calles, barrios, que con el fin de rehabilitarlos se intenta borrar su memoria. Y muchas veces lo que se obtienen son ruinas urbanas y espacios en decadencia, como los proyectos de vivienda en el barrio Juan Larrea, o el proyecto del Hotel Quito, la avenida 10 de agosto, la avenida Amazonas, el río Machángara. Pero entonces, ¿qué sostiene nuestra existencia en ese tiempo y en ese espacio? Nuestra memoria, la mente y nuestros sentidos, lo físico. En Quito, cada barrio tiene una memoria y una identidad propia. La ferroviaria nació con los trabajadores del ferrocarril, la Mariscal es fruto de la élite que abandonó el centro histórico, Guápulo de origen indígena, y actualmente son barrios que viven procesos de vulnerabilidad y decadencia. Por otro lado, la González Suárez, producto de la expansión residencial, actualmente ha perdido población, pero ha aumentado fuertemente su diversidad de actividades. Entonces, en esa diversidad de realidades, pero también relaciones similares, ¿existe una fórmula universal y absoluta del éxito total de las ciudades? Tal vez no, pero nos queda entenderlas, analizarlas y democratizarlas más. Y una forma es entenderlas como organismos vivos, atravesados por una relación de tiempo y espacio. Para muchas culturas, el cuerpo y el territorio están profundamente conectados, individual y colectivamente. En ese sentido, posicionen al cuerpo como todo lo físico y la infraestructura de nuestra ciudad, y a la mente como la memoria y la identidad.
Después del accidente, mi madre empezó a sufrir de hipertensión. Y yo me preguntaba, ¿cómo los doctores saben qué medicar? ¿Cómo saben que nos falta calcio, que está alta la glucosa o la tensión? Y es a través de rangos medibles que tiene nuestro cuerpo, que si fallan o el diagnóstico falla, puede generar graves daños. Entonces, en la ciudad, ¿cómo saber dónde incluir adecuadamente un parque, una ruta de bus, vivienda, que vivan más personas o que hayan más actividades? ¿Existen parámetros e indicadores igual que en la medicina? Para visualizar esto les voy a compartir algunos de los datos que encontramos con mi equipo en 6 barrios de la zona centro-norte de la ciudad. Lo que queríamos era entender su territorio y su temporalidad en sus nodos, atractores y expulsores, de actividades, de capitales y de gente, pero también sus conexiones, en múltiples escalas y en múltiples dimensiones. Para ello, lo resumimos en 8 indicadores. Cada uno de estos tenían 4 o 5 elementos más a medir, como por ejemplo, Quito define 200 habitantes por hectárea como el adecuado para barrios de residencia alta. Y si viven 120 habitantes por hectárea, entonces se asume que debe densificarse. Pero si consideramos otros factores, como el nivel de compacidad, barrios como La Carolina, su nivel de construcción es incluso elevado sobre el límite adecuado. Entonces, no necesitamos más edificios, sino más gente. ¿Y por qué se los sigue densificando de edificios y no de gente? Para una vida urbana necesitamos tiendas, farmacias, bares, cafeterías, pero si en un barrio existen muchas tiendas, farmacias o bares, o peor aún, no hay ninguna, por ejemplo, recordarán a Detroit, la cuna del automóvil. Pero cuando esta industria se globalizó, no solo la industria abandonó la ciudad, sino también la gente. La Mariscal, primero residencial, luego altamente turística, en la década pasada gozaba de una alta capacidad de zona rosa, que incluso superior al adecuado, que expulsó residentes. Y en la actualidad vemos la pérdida de esa condición y su lucha por recuperarse. Esa historia se repite en varias zonas de nuestra ciudad. Si solo consideramos estos parámetros y no el valor del suelo, los equipamientos y los servicios, entonces la ciudad también puede morir del éxito. Sabemos que más allá de que una vivienda sea legal o ilegal, deben haber condiciones de vivienda adecuada, como los servicios, la calidad del material y de los espacios, pero también que nos cueste menos del 30% de nuestros ingresos, o que vivan menos de 2.4 habitantes por habitación, o que hayan más de 40 viviendas por hectárea. Podemos observar lo fragmentado de la zona y también al interior de los barrios. En el gráfico en rojo pueden ver la conectividad en el sistema de movilidad, que es evidente la conexión norte-sur de nuestra ciudad, pero la desconexión este-oeste. Y en la parte inferior, cómo estos datos nos pudieron indicar a través del tiempo cómo fueron cambiando. Lo que identificamos fueron que a pesar de que se planifican bajo parámetros aparentemente lógicos y racionales, lo que se obtienen son centros desconectados, debilitados y fragmentados. Pero ahora bien, la salud también es mental. Después del accidente, mi madre empezó a tener un miedo profundo a cruzar la calle. Luego llegó la pandemia y su estrés incrementó. Ella no solo tuvo un percance físico, sino también su mente se agotó. Y en la ciudad ya vimos lo físico y la mente se evidencia en la relación, en lo colectivo, en su gente, en el comportamiento social, construido y transformado a través del tiempo, pasivo, alegre o violento, y también en la memoria y en la identidad de esos barrios que muchas veces intentamos hacer tabla rasa en pro de la modernidad. Para observar esto hicimos un análisis subjetivo y perceptivo, lo que observamos y lo que vive la gente. Igual lo resumimos en 5 elementos, cada uno de estos tenían otros factores como la temperatura, la contaminación, el mobiliario, la calidad, los tamaños. Y van a ver imágenes comparativas.
Vemos parques y áreas verdes donde ciertos grupos de población, por sus condiciones físicas y biológicas, no encuentran necesidad o interés en ingresar. Calles donde debemos sortear obstáculos y para ciertos grupos de población son imposibles de acceder. Los ciudadanos de los barrios evitan ciertas áreas donde deben permanecer más alerta, no solo por la falta de vigilancia, sino de visibilidad e interacción. La incomodidad de los ciudadanos por ciertos espacios que son difíciles de circular y peor aún de permanecer o habitarlos por mucho tiempo. Espacios donde no resultan atractivos, carentes de huellas urbanas, debilitados y abandonados. Al ponderar estos factores evidenciamos no solo la ruptura territorial, espacial de estos barrios, sino también social. Cuando yo estudiaba en un colegio en el barrio González Suárez, era muy complicado abastecerse. Pero también para ir a casa debíamos llegar hasta la Plaza Artigas o la 12 de octubre. Esto último no ha cambiado, pero la diversidad de actividades ha aumentado fuertemente, necesitando más espacios vehiculares. Aunque para las personas que viven en el barrio esto no es un problema, sí lo es para los externos al barrio y los trabajadores del barrio. Entonces, hitos de memoria que se intentan borrar, como el Hotel Quito, puede funcionar como este elemento que articula a un barrio con las ventajas y las desventajas del otro. En Guápulo es muy complicado llegar y salir. Tanto para la población residente como temporal, es muy complicado movilizarse. Y se vuelve principalmente una zona de paso. Guápulo es un barrio con alto sentido de tradición, historia y arquitectura. No solamente un lugar de paso, que puede potencializar su memoria y también ser el centro de áreas verdes que les faltan a los otros barrios. Estos dos barrios cercanos, pero totalmente ajenos en sus realidades. Al observar lo físico y la memoria, vemos que no solo se tratan de redes sectoriales, zonales y metropolitanos, que ya lo hace la red verde urbana, la red de sistema de movilidad o el sistema policéntrico de la ciudad, sino que se vuelve fundamental recuperar el sistema de microcentralidades de la ciudad, el sistema y red de barrios, que se articulan desde sus falencias y sus ventajas, desde su ciudadanía, su memoria y sus sentidos. Y algunas formas de verlo nos permitieron identificar tres elementos fundamentales. Un sistema de cuidados con infraestructuras físicas de soporte para generar inclusividad para todos en esos espacios que aparentemente estaban abandonados, como el Hotel Quito o el Puente del Huambra. Una red de identidad de acuerdo a la especialidad de cada uno de estos barrios, como el corredor gastronómico entre la Floresta y la González Suárez, o de educación entre la Gasca y la Floresta, o de arquitectura entre la Mariscal, la Floresta y Guápulo, y finalmente una red de vivienda que permita generar un hábitat adecuado tanto en el espacio doméstico como en el espacio público. Esto nos permitió identificar cómo estos nodos que aparentemente estaban fragmentados tanto física como socialmente se pueden articular, entendiendo la ciudad como un organismo vivo. Puesto que Quito evade sus múltiples dimensiones y escalas, y principalmente evade al barrio, convirtiéndose en un territorio más pensado en ciertos intereses que en servir y conectar a su gente. Pero creemos que la forma de hacer ciudad nace desde su cotidianidad. Una donde la planificación no borre la memoria y la vida comunitaria. Una donde los barrios no sean fragmentos aislados, sino centros de redes y sistemas vivos de sentido y encuentro diario. Una donde el territorio y el ser humano se articulen. Gracias.